Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la Revolución Rusa de 1905. La Revolución Rusa de 1905 fue causada por razones internas que en Rusia en ese momento se llamaron cuestiones. Una de esas razones fue una crisis de la agricultura y una búsqueda de formas de resolverla. Otra razón fue la difícil situación de los trabajadores y un intento de encontrar métodos para mejorarla. También hubo otra razón nacional relacionada con las diferentes tradiciones culturales de la gran población del Imperio ruso. Otra razón de la revolución, que a menudo se cita incluso como la primera y principal, fue el fracaso de la política exterior de Rusia. Algunos investigadores todavía están convencidos de que si el Imperio ruso hubiera logrado derrotar a sus enemigos, entonces no habría habido revolución. Y sin embargo, entre las demandas con las que el pueblo acudió a manifestarse en contra de Nicolás II el 22 de enero, la guerra no jugó un papel clave. Sin embargo, o más precisamente, la derrota de Rusia en la guerra ruso-japonesa minó el prestigio de la autocracia, convirtiéndose en uno de los factores que contribuyeron al inicio del proceso revolucionario. Volviendo a razones internas, observamos que el 28 de julio de 1904 los socialistas revolucionarios mataron al ministro del Interior Plebe, una figura muy importante en las construcciones de la monarquía conservadora de Nicolás II. Este ministro de Interior fue un hombre que luchó contra el movimiento revolucionario, se opuso a las concesiones y a los cambios. Sviatopolk Minsky, que ocupó su lugar, tenía puntos de vista completamente diferentes. Sus actividades como ministro del Interior se caracterizaron por un régimen político más libre. No fueron los movimientos revolucionarios los que pasaron a primer plano, sino la intelectualidad de mentalidad liberal, que organizando banquetes y todo tipo de conferencias pretendía crear un órgano representativo del poder, que hablaría al soberano, evitando la burocracia en nombre de la sociedad. El sacerdote ortodoxo Gregory Gapon fue muy popular entre los trabajadores, tuvo ideas similares. Sus sermones claramente tenían connotaciones sociales. Habiendo analizado la situación actual, el gobierno zarista, queriendo desviar a las masas de trabajadores de la peligrosa alianza con la ideología liberal y al mismo tiempo controlar de alguna manera a los trabajadores rusos, acordó la creación del primer sindicato en Rusia, llamado Reunión de Trabajadores de Fábricas de San Petersburgo. A finales de 1904, el sacerdote ortodoxo Gregory Gapon, que había abogado repetidamente por la creación del llamado Estado de Bienestar, pero nunca recibió el apoyo de las autoridades, se dirigió a los socialdemócratas y luego a la intelectualidad liberal, a los socialrevolucionarios, quienes respondieron a sus iniciativas. Surgió la idea de redactar una petición y llevarla al rey. El detonante de todos estos hechos fue una huelga en la fábrica Putilov, con el despido de varios trabajadores. Nicolás II no quería conceder a la presión antes que llegaran los manifestantes, simplemente abandonó San Petersburgo. Las autoridades de San Petersburgo tuvieron que lidiar con la situación. El 22 de enero, columnas de trabajadores comenzaron a reunirse hacia el centro de San Petersburgo.
En estas filas tamén había revolucionarios armados, dispuestos en cualquier momento a aprovechar la oportunidad que se les presentara para iniciar acciones revolucionarias. La columna estaba encabezada por el sacerdote Gregory Gapon, quien comprendió que corría un gran riesgo. A pesar del despliegue de tropas, Gregory Gapon esperaba que el soberano entablase un diálogo con los manifestantes. Sin embargo, esto no sucedió. Las autoridades respondieron con fuego. La guerra lanzada contra su propio pueblo conmocionó al país, a la intelectualidad liberal y a las amplias masas. El prestigio de la monarquía rusa quedó minado. Después de los incidentes de enero, Świętopoł-Miński fue retirado de la escena política. El presidente del gabinete de ministros, Sergei Yulevich Witte, al regresar de Portsmouth, intentó convencer al zar de la necesidad de ciertos cambios políticos. Nicolás II no estuvo de acuerdo con esto. Mientras tanto, la situación en el país se volvió cada vez más tensa. Continuaron los actos de terrorismo, estallando disturbios laborales en varias ciudades. Se desarrolló un movimiento nacional y, quizás lo peor para la autocracia, comenzaron algunos levantamientos en el ejército. En junio de 1905, la tripulación del acorazado Potemkin se amotinó. Detrás de ella, ya en noviembre, los marineros del Ochakov se rebelaron en la flota del Mar Negro bajo el liderazgo del teniente Schmidt. Pero todos estos alzamientos fueron actos aislados. El ejército seguía siendo leal a Nicolás II. El punto de inflexión que obligó al soberano a hacer amplias concesiones fue la huelga de octubre de 1905. El 17 de octubre se adoptó el Manifiesto sobre la mejora del orden estatal, o como pasó a la historia, el Manifiesto de Octubre, que proclamaba la introducción de las libertades civiles, así como las elecciones a la Duma del Estado. En este momento los partidos políticos se estaban formando rápidamente, o más bien surgiendo de la clandestinidad. El Partido Demócrata Constitucional, encabezado por Miluchov, la Unión del 17 de octubre, bajo el liderazgo de Uchov, y la Unión del Pueblo Ruso, encabezada por Dubirin y varios otros. Entre marzo y abril de 1906 se celebraron elecciones a la Duma estatal. Su resultado fue bastante inesperado. El éxito estuvo del lado de los socialistas y los partidos liberales. Los diputados electos comenzaron a exigir una ley agraria y mayores restricciones a la autocracia. Nicolás II cedió a esas demandas. Nombró primer ministro a Piotr Arkadievich Stolipin, quien anunció la reforma agraria en noviembre de 1906 y disolvió la Duma. La siguiente Duma estatal fue elegida en la primavera de 1907. Resultó ser incluso más radical que la anterior. Los socialistas ganaron las elecciones y los comunistas subieron muchos escaños. En junio de 1907, el primer ministro ruso Stolipin decidió disolverla. Así llegó a su fin la primera revolución rusa. Fue una revolución incompleta, pero se lograron avances en materia política importantes. Primero, el poder del rey era limitado, gracias a la creación de la Duma estatal.
En segundo lugar, se ampliaron las libertades civiles. En tercer lugar, los trabajadores recibieron el derecho a crear sindicatos y a realizar huelgas, es decir, a luchar por sus derechos que ya estaban dentro del espacio legal. Y en cuarto lugar, se realizaron las reformas agrarias. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.